buenos días a todos. Como pueden ver, este es el especial de Navidad de este año. ¿Y por qué este? Se deben de estar preguntando. Fácil, porque no sabía qué traerles, no tenía tiempo para pensar ni mucho menos para investigar algo, quería seguir avanzando esta serie y el pasado especial de Navidad, pese a tener una gran cantidad de edición, producción, duración buena y temas originales, no tuvo mucho éxito o reproducciones, y quise, por así decirlo, ahorrarme las molestias. Antes de comenzar les recuerdo que el tiempo en el cual empieza cada historia estará en la descripción. Sin más, espero disfruten estas historias y sean de su agrado. Esta primera historia se titula La historia de Terry Fox. Terry Fox era un chico normal. Nació en Winnipeg, Canadá, en 1958. Desde niño sus padres Roy y Betty le motivaron en la práctica del deporte. Siempre fue un buen deportista, pero, en 1977, los dolores en su pierna derecha le obligaron a dejarlo. Se le diagnosticó osteosarcoma, un agresivo cáncer de huesos. Su pierna derecha fue amputada por encima de la rodilla. Y se tuvo que someter a un intenso programa de quimioterapia. Los primeros estudios tras el tratamiento le dieron a Terry un 15% de posibilidades de vida. Pero al poco tiempo, gracias al desarrollo de la medicina, su esperanza de vida había crecido un 50%. Esa fue la inyección que Terry necesitaba para comenzar con su cruzada. En agosto de 1979 se inscribió en la maratón Prince George. Aunque contaba con una pierna ortopédica que no estaba preparada para correr, y hacerlo le causaba un intenso dolor, completó el recorrido y encendió su pasión. Inspirado por Dick Traum, el primer amputado que completó la maratón de Nueva York, Terry comenzó el 12 de abril de 1981 una acción solidaria que conmovió al país entero. El objetivo era recaudar $1 millón para el estudio de la enfermedad. El nombre fue Maratón de la Esperanza. Necesitamos su ayuda. Las personas con cáncer en los hospitales de todo el mundo necesitan creer en milagros. No creo en milagros. Sé que mi acción no dará respuestas definitivas para encontrar la cura del cáncer, pero soy un soñador. Tengo que hacerlo. Estas palabras fueron escritas por Terry en una carta que envió a la Sociedad Canadiense por la Lucha contra el Cáncer, después de que su pierna fuera amputada. Dicho y hecho, Terry comenzó a correr con la esperanza de poder atravesar Canadá y el Océano Atlántico con el Pacífico. Hoy, en el lugar de partida, hay un monumento que lo recuerda. A medida que pasaban los días y los kilómetros, su historia se fue difundiendo y cada vez eran más las personas que lo acompañaron corriendo. Darrell, su hermano, estaba con él siguiéndole en una camioneta. Con una media de 42 kilómetros diarios, Terry comenzó a atravesar Canadá. Pero el 1 de septiembre de 1980, cuando Terry llegaba a Thunder Bay, tuvo que abandonar la carrera después de recorrer 5.373 kilómetros durante 143 días. Un fuerte dolor en el pecho no le permitía respirar con normalidad. De inmediato fue trasladado a un hospital, pero nada se podía hacer, su cáncer se había propagado por sus pulmones. Voy a dar lo mejor. Prometo que no me voy a rendir, dijo Terry cuando era trasladado en ambulancia al hospital. Por entonces ya se había recaudado más de $24 millones para la lucha contra el cáncer. Mensajes de esperanza comenzaron a llegar desde todos los rincones del planeta. Incluso el Papa, Juan Pablo II, envió un telegrama mostrando su apoyo. El 28 de junio de 1981 Terry murió. Pero con su muerte su legado apenas comenzaba. El 13 de septiembre de 1981 se realizó la primera edición de la maratón Terry Fox. A ella se presentaron más de 300.000 canadienses y se recaudaron casi $4 millones. En la actualidad la prueba se sigue realizando cada año, y en ella no existen vencedores, solo una acción caritativa. Judith Fox, la hermana de Terry, preside actualmente la fundación que se lleva su nombre, y en todo el mundo se realizan unas 4.000 competiciones cada año en su nombre. En Canadá, es una de las personas más recordadas. Existen distintos monumentos en diferentes lugares por los que pasó corriendo. Al cumplirse los 25 años de su proeza, Canadá emitió una moneda conmemorativa de $1 con su rostro y Adidas lanzó una zapatilla con su nombre. Todo lo recaudado en ventas fue destinado a la fundación. El cine tampoco se perdió su historia, y también hay una película que lo recuerda. Desde el mundo del deporte, después de 30 años de su hazaña, la memoria y los logros de Terry Fox aún continúan vivos. Esta siguiente historia se titula
Tommy, el perro que acude a la iglesia cada día. No es habitual ver un perro dentro de una iglesia y aún menos lo es ver como el animal aguarda paciente, frente al altar, a que el sacerdote oficie la misa. Esto es lo que ocurre en una pequeña iglesia de los alrededores de Roma desde hace varios años. El perro, un pastor alemán de 12 años que responde al nombre de Tommy, acude todos los días sin excepción a la iglesia desde hace más de 6 años. El lugar donde aguarda paciente a que finalice la misa es el mismo lugar donde vio por última vez a su dueña, ya fallecida, cuyo funeral se ofició en esta misma iglesia. Desde entonces hasta ahora, Tommy espera paciente su regreso. Unas veces dormido, otras simplemente en silencio. Se le puede ver en la iglesia, bajo el altar, cerca del cura de la parroquia que distribuye la comunión a los fieles. Ahora Tommy acude a misa, en la iglesia donde solía acompañar a María y donde, según explican los fieles, espera reunirse con su dueña. El caso de Tommy, conocido por toda la ciudad, recuerda mucho a la historia de Hachiko. La relación y el gran vínculo que tienen un perro y su dueño. Cuando la misa acaba y todos se marchan, Tommy se queda allí. Un día más, en el que su dueña no regresa. Probablemente él no sabe que nunca lo hará. Esta siguiente historia se titula Un final aún por escribir. A sus solo 11 años el pequeño J está en una difícil situación. La vida nunca se portó bien con él. Su madre le abandonó cuando apenas contaba con 5 años y desde entonces, don Silvio, su padrastro, se hace cargo de él. Sin embargo, don Silvio es un humilde sacoleiro que pasa el día cargando mercadería de un lado a otro por unos pocos dólares que apenas les llegan para subsistir. Por eso el pequeño J se ve obligado a trabajar todos los días cuidando autos en los estacionamientos públicos de Ciudad del Este para poder ayudar en casa y tener un plato en la mesa un día más. Una mañana como cualquier otra, el pequeño J debe cruzar corriendo la gran avenida. Acaba de avistar un coche al otro lado de la calle que se dispone a estacionar y debe darse prisa si quiere conseguir unos pocos guaraníes de propina. Hoy la fortuna tampoco está de su lado. Tan pronto como empieza a atravesar la avenida, un coche a gran velocidad aparece casi de la nada y golpea al pequeño arrastrándolo decenas de metros. Gravemente herido es trasladado al hospital comarcal donde en varias ocasiones los médicos tienen que estabilizarlo para mantenerlo con vida. Aún así las lesiones son demasiado graves y J debe ser trasladado de urgencia a un hospital de la capital. A golpe de adrenalina los sanitarios consiguen trasladarlo hasta la capital teniendo que reanimarlo de nuevo durante el viaje para evitar su muerte. Finalmente J ingresa en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Emergencias Médicas de Asunción, Paraguay. Pero el hospital carece de medios, no tiene reservas y J necesita medicamentos para sobrevivir, entre ellos las valiosas ampollas de adrenalina que lo reaniman cuando sus constantes vitales caen estrepitosamente. Mientras, don Silvio, su padrastro, llora de rodillas en el pasillo de la unidad de cuidados intensivos del hospital, rogando que la fortuna les sonría aunque solo sea por esta vez y puedan al menos conseguir los medicamentos para que el pequeño J sobreviva. El niño se encuentra en terapia intensiva. Su padre, don Silvio, vive las peores horas de su vida ante el temor de perderlo. En la noche del domingo, un rescatista del CBVP que participó de la evacuación aeromédica llegó hasta el hospital de emergencias médicas. No podía conciliar el sueño recordando la imagen del niño tendido en la camilla. Pidió a su esposa que lo acompañara a emergencias médicas y juntos fueron al hospital a pesar de la hora. Allí llegaron y encontraron a don Silvio arrodillado en una esquina. Estaba llorando, lloraba sin cesar mientras sus manos golpeaban suavemente la pared como si con este gesto pudiera encontrar una explicación a su dolor. Estaba desesperado, no tenía plata para comprar ampollas de adrenalina. Los medicamentos no siempre son suministrados por el hospital dada la carencia de presupuesto. La vida de don Silvio gira alrededor de un chico que no es suyo, pero el inmenso amor que siente por él lo convirtió en su hijo. Jack se debate entre la vida y la muerte, aunque de momento sus signos vitales se encuentran estables. Quizás sea el momento en que la solidaridad pueda ayudar a paliar el abandono en que transcurre la vida de don Silvio, aferrado al amor que siente por su hijo. El final del pequeño J y don Silvio aún no está escrito. La historia de hoy no ocurrió hace un año o hace dos, la historia de hoy está ocurriendo ahora mismo.
La siguiente historia que están por escuchar es de la autora Laura Jeanne Allen y apareció publicada en el libro Una luz en la noche de James Dobson. Esta se llama Schmilly, una historia de amor. Mis abuelos estuvieron casados durante más de medio siglo. Desde que se conocieron, jugaron a un juego muy especial. La meta del juego era escribir la palabra Schmilly en un lugar oculto para que el otro la encontrara. Hacían turnos dejando la palabra Schmilly por toda la casa, y tan pronto como uno de ellos la encontraba, era el turno de esconderla para que la encontrara el otro. Con los dedos escribían la palabra en la harina o el azúcar de los recipientes de la cocina para que la encontrara el que prepararía la siguiente comida. La escribían en los vidrios empañados de las ventanas que daban al patio donde mi abuela nos daba el pudín que ella misma preparaba. Escribían la palabra en el espejo del baño, donde aparecía después con la humedad de cada baño caliente. Una vez, mi abuela desenrolló un rollo completo de papel higiénico y escondió la palabra escrita al final. La palabra Schmilly aparecía por todos lados. Notas escritas apresuradamente aparecían en la guantera o el asiento del coche, o se encontraban pegadas con cinta en el volante. Las notas se escondían dentro de los zapatos o debajo de las almohadas. Se escribía en el polvo de la repisa o en las cenizas de la chimenea. Esa misteriosa palabra formaba parte de la casa de mis abuelos al igual que sus muebles. Me llevó mucho tiempo apreciar completamente el juego de mis abuelos. El escepticismo me ha impedido creer en el amor verdadero, el amor que es puro y que perdura. Sin embargo, jamás tuve dudas de la relación de mis abuelos. Para ellos el amor no tenía secretos. Era más que sus pequeños juegos de coqueteo, era su modo de vida. Su relación estaba basada en una devoción y afecto apasionado que no todo el mundo experimenta. Siempre que podían, mi abuela y mi abuelo se tomaban de las manos. Se robaban besos cada vez que se tropezaban en su pequeña cocina. Al hablar, uno terminaba las frases del otro y compartían el crucigrama y el acertijo diario del periódico. Mi abuela me susurraba al oído lo guapo que era mi abuelo, que se había convertido en un anciano muy apuesto. Hacía alardes de que ella había sabido elegir. Antes de cada comida, inclinaban la cabeza y oraban, maravillados por sus bendiciones. Una familia maravillosa, prosperidad, y el tenerse el uno al otro. Pero había una nube oscura en la vida de mis abuelos. Mi abuela tenía cáncer de mama. La enfermedad le había aparecido hacía ya 10 años. Como siempre, mi abuelo estuvo a su lado cada paso del camino. La confortaba en su dormitorio amarillo, que había sido pintado de ese color para que ella pudiera siempre estar rodeada de la luz del sol, aun cuando estaba muy enferma para salir afuera. Ahora el cáncer estaba otra vez atacándole el cuerpo. Con la ayuda de un bastón y la mano firme de mi abuelo, iba con él a la iglesia todos los domingos. Pero mi abuela se fue poniendo más débil hasta que finalmente no pudo salir de la casa. Por un tiempo, mi abuelo iba a la iglesia solo, orándole a Dios que cuidara a su esposa. Entonces, un día, lo tan temido sucedió. Mi abuela falleció. Schmilly estaba pintado en amarillo en las cintas rosadas del arreglo floral del funeral de mi abuela. Cuando la gente comenzaba a salir, mis tías, mis tíos, mis primos y otros miembros de la familia pasaron adelante y se reunieron por última vez alrededor de mi abuela. Mi abuelo se paró al lado del ataúd, y tomando aire, comenzó a cantarle a mi abuela. A través de su dolor y lágrimas, surgió la canción, cantada con una voz profunda y un poco ronca. Era una canción de cuna. Temblando, abatido por mi propio dolor, jamás olvidaré ese momento. Porque supe que, aunque no podía siquiera imaginar la profundidad de su amor, sí tuve el privilegio de ser testigo de su belleza inigualable. Schmilly. Say how much I love you. ¿Ves cuánto te quiero? Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el especial de Navidad. De antemano me vuelvo a disculpar por no haber hecho un mejor especial, pero en fin, falta de tiempo e ideas. Sin más, los veré en el siguiente video de la semana. Felices fiestas.